El expresidente del Banco Provincia, politólogo Gustavo Marangoni, está allí en los Estados Unidos y le vamos a decir gracias por estar en línea con nosotros. Gustavo, buen día. Gabriela Di Chiaro, Fernando Mancini te está saludando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buen día, Fernando, Gabriela, un gusto hablar con ustedes. ¿Pudiste descansar algo? Sí, la verdad que muy poquito. Tengan en cuenta que acá son 2 horas menos, son las 7 de la mañana y ya ni me acuerdo a la hora que nos acostamos, pero bueno, la ocasión obviamente lo merece. Te hicimos madrugar, amerita la noticia. Digo, ¿te sorprendió el triunfo de Trump? Mira, creo que la palabra sorpresa no es la exacta, porque si hay algo que ha caracterizado todo este proceso electoral en Estados Unidos es de alguna manera que ha estado signado por outsiders desde el comienzo. Recordemos que Hillary obtuvo la candidatura del Partido Demócrata luego de una pelea muy larga y muy riesgosa para ella en términos de su candidatura con Bernie Sanders, que también es alguien que de hecho provenía de un historial del Partido Socialista, que tuvo un apoyo fuerte de los millennials, o como se dice aquí, de los milénicos cuando se traduce al castellano. Tuvo una candidatura que el propio Partido Demócrata terminó aceptando, digamos, influyó poderosamente para que pueda ser Hillary y no él. Y luego de ello, la centralidad a lo largo de todo el proceso electoral que tuvo Trump, entre otras cosas, por el amplio dominio que tiene de todo lo que tiene que ver con el lenguaje gestual, con los medios de comunicación, en virtud de inclusive sus propias experiencias y también de los mensajes muy fuertes y muy asertivos anti-establishment, algo que en la tradición política norteamericana siempre tiene su peso. Bueno, daban la posibilidad al menos de que la victoria pudiese darse. Por supuesto que desde muchísimos sectores, inclusive aquí en Estados Unidos, desde la mayor parte de los medios de comunicación, se planteaba explícitamente la necesidad de impedirlo, pero evidentemente la mitad del pueblo norteamericano decidió que había que darle una oportunidad. Ahora, Gustavo, vos ayer estuviste recorriendo lugares de votación. Contanos cómo fue la experiencia, porque sabes que estamos preocupados por eso, básicamente de este voto electrónico o boleta electrónica. Mira, Gabriela, en realidad el sistema electoral norteamericano y las formas de voto están mucho más descentralizadas que en otros países y entre ellos en la Argentina. Es decir, aquí el voto puede variar no solo entre cada uno de los 50 estados, sino también entre los diferentes condados que forman parte de un estado. Así conviven el voto electrónico, el voto en papel, el voto por correspondencia, el voto donde primero se genera una boleta y luego se escanea, ya sea por un QR o por un código de barra, lo que se ha votado, la posibilidad, por ejemplo, de cambiar el voto que enviaste por correo días antes de la elección, concurriendo el día de las elecciones y pidiendo entonces que se anule lo que vos enviaste por carta. Por supuesto que a lo largo del día hubo denuncias desde el comando republicano en virtud de que se habían registrado algunas irregularidades. Obviamente es una modalidad de voto que tiene sus chicos en distintos lugares. También obviamente esto se debate en la Argentina, pero lo que señalo es que la descentralización en la forma de votar es una de las características salientes del régimen electoral de Estados Unidos. Gustavo, el 20 de enero asumirá la presidencia de los Estados Unidos. Digo, ¿cómo puede repercutir esto en los mercados y cómo puede repercutir en nuestro país, ¿no es cierto?, en la Argentina, el triunfo de Trump? Indudablemente los mercados con incertidumbre. De hecho, ya las primeras reacciones en la madrugada de ayer tenían que ver con devaluación del peso mexicano, caída de la bolsa en Japón. Lo que habrá que ver es cuál es la profundidad y la extensión de esta incertidumbre, porque esto, Fernando, como bien preguntas vos, está estrictamente vinculado con la estrategia económica que la Argentina, o el gobierno de la Argentina, ha optado este año, que es a partir del acceso al crédito internacional luego de la salida del default, es a incurrir en un proceso de endeudamiento para cubrir el déficit fiscal que hasta este momento y
por lo que se avisoraba hasta los días previos, no tendría grandes dificultades porque la Argentina paga tasas de interés que son atractivas y porque hay un proceso de fuerte liquidez en el mundo. Lo que habrá que ver es cómo repercute este triunfo de Trump en cuanto a la cotización de la moneda americana, en cuanto a las tasas de interés, lo que la Reserva Federal haga en el futuro. Ya antes de esta victoria del Partido Republicano se preveía que la Reserva Federal podía subir 1/4 de punto y también habrá que ir evaluando si los anuncios que había hecho Trump en campaña, en tanto, por ejemplo, subir los aranceles en un 35% para el comercio con China, o lo propio con el comercio con México, las modificaciones a los tratados de libre comercio, a los cuales obviamente tanto él como sus votantes se muestran muy reacios, porque entienden que le quitan el trabajo a los norteamericanos, y otra serie de medidas van influyendo en el desenvolvimiento de los mercados. Recordemos que ya en el año se suman, entre otros elementos realmente significativos, dos tan importantes como primero la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y ahora se suma el triunfo de un presidente al que se podría calificar sin ambajes como de un proteccionismo mucho más importante, que viene a reforzar el fenómeno del bajo crecimiento del comercio internacional en los últimos años, y abre las dudas sobre si se está generando una nueva etapa en la cual el comercio se conviertan como moneda corriente. Ahora, bueno, más allá de estos datos duros, estos datos macro y microeconómicos, y también el reordenamiento que tendrán los Estados Unidos que realizar en todo el año 2017, lo que te quería preguntar es, primero, ¿dónde pasaste este momento de elección? Y también, bueno, ¿qué se comentaba allí? Porque también estas son como pequeñas cocinas de representantes donde están los búnkers y donde uno recibe la elección, y también esos primeros comentarios me parece que son... Mira, hay una anécdota, Gabriela, me parece a mí elocuente en este sentido. Ayer a la noche, en la sede de la Organización de Estados Americanos, fue uno de los lugares, luego de concurrir a la Embajada Argentina, donde estuve alrededor de lo que serían las 10 u 11 de la noche, hora de aquí. Era un sitio donde, además de estar los funcionarios de la OEA, de Estados Unidos y también de buena parte de Latinoamérica, había otros invitados. Cuando el resultado era que iba ganando Trump, realmente el clima era de bastante zozobra, pero en un momento, cuando se conocieron los resultados de la costa oeste que beneficiaban a Hillary Clinton, le daban más electores, hubo una suerte de estallido de alegría que de alguna manera era la mejor prueba de cómo lo que se denomina el establishment estaba claramente a favor de la candidatura de Hillary Clinton, y bueno, esa breve alegría se fue transformando con el paso del tiempo nuevamente en decepción total. Por esto lo que quiero señalar es que tanto a nivel, digamos, de la política profesional como de organismos internacionales, de analistas, estamos frente al surgimiento de un nuevo estilo, de un nuevo paradigma. Y como nuevo paradigma esto genera incertidumbres a las que habrá que enfrentar probablemente flexibilizando los marcos conceptuales aplicados hasta ahora. Esto no señala o no quiere decir que aquellas personas que no simpatizan con el mensaje y la propuesta del ahora electo presidente de Estados Unidos tengan que cambiar sus convicciones y empatizar con él, pero sí el hecho de tener que ver cómo va reconfigurando el mapa y cómo se ve a partir de, como ya comentábamos, otros cambios en el escenario internacional. Lo cierto es que el presidente electo tiene escasos 2 meses para, en primer lugar, seleccionar los 3.000 cargos críticos que tienen que pasar por el Senado de los Estados Unidos para poder conformar un gobierno. Y recuerdo lo siguiente: cuando caracterizamos a Donald Trump como candidato anti-establishment, del primer establishment del que fue adversario fue el del propio Partido Republicano, porque recordemos que cuando comenzó esta historia había 13 candidatos, de los cuales había otros favoritos u otros preferidos, entre ellos
Jeb Bush, por ejemplo, parte del linaje, le dio ya 2 presidentes a los Estados Unidos, a todos ellos los derrotó con facilidad y cambió el eje discursivo del Partido Republicano, que desde la década del 80, con las 2 presidencias de Ronald Reagan, se había convertido en una adalid del libre comercio. El mensaje de Donald Trump nada tiene que ver con ello a nivel global. Por el contrario, es una clara manifestación de la necesidad de reformular los tratados de libre comercio que durante décadas los norteamericanos presentaban como virtuosos el mundo para generar crecimiento y desarrollo, y ahora se los plantea como un obstáculo para el bienestar y la calidad de vida de quienes habitan el país más importante en términos económicos de todo el globo. Gustavo, lo último, el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, mandó las felicitaciones a través de las redes sociales. La pregunta que nos hacemos verdaderamente los argentinos, ¿en qué lugar estaremos para Donald Trump los argentinos, ¿no es cierto? Porque recordemos que la relación Argentina-Estados Unidos no fue de la mejor. Mira, Fernando, hace varias semanas, cuando uno tiene la oportunidad de hablar sobre política internacional, a mí me gustaba repetir, y creo que hay que enfatizarlo, señala la necesidad de integrarse al mundo. Lo que tiene que leer es a qué tipo de mundo se quiere integrar. Creo que la victoria de Trump lo que señala que es un mundo distinto al que quizás muchos desde la Argentina podían pensar o podían diagramar. Me parece a mí también que las acciones orientadas desde el gobierno nacional, por ejemplo, a la búsqueda de acuerdos con el sector de los países del Pacífico, de la América Latina, y la búsqueda de acuerdos de libre comercio, obviamente van a quedar postergadas por este hecho acontecido en el día de ayer, y creo que también siempre es un llamado a la prudencia en lo que refiere a las manifestaciones respecto de políticas y de elecciones en otros países hasta que los resultados se den. No se trata solamente de lo que es políticamente correcto en cuanto a no interferir en asuntos electorales, sino también tratar de evitar circunstancias como estas, donde a lo mejor la opción por uno de los candidatos en pugna luego obliga a reconfigurar políticas y a tener que retroceder en otras manifestaciones. Bien, te dejamos descansar, desayunar, por supuesto, vas a tener un día por delante, y te queremos agradecer, por supuesto, este contacto para la pantalla de CN23, como siempre, tan claro, tan amable, tan amigo. Así que gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Gracias, Gustavo. Abrazo grande. Bueno, Gustavo Marangoni, claro, ¿no? Por supuesto, y además, pobre, nos lo dejamos